ya que hablamos en las anteriores clases sobre el potencial y sobre la corriente. Ahora el siguiente tema es sobre el campo magnético. Bueno, vamos a ver. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo detectar el campo B? ¿Sí? Al igual que el caso del campo eléctrico, pues el campo magnético indica que hay una modificación en el espacio, ¿sí? Producida por un cierto objeto, que puede ser, por ejemplo, un imán. Bueno, modifica el campo en derredor. Y el problema ahora que se nos plantea es cómo vamos a detectar ese campo. Hay dos formas para detectar el campo. O bien con un imán, ¿sí? O bien con una carga en movimiento. ¿Sí? Aquí está lo interesante. Si no disponemos de un imán, podemos detectar que hay un campo magnético con una carga, pero no estática, sino una carga en movimiento. ¿Sí? Entonces, la forma como se comporta una carga en movimiento en un campo magnético es la siguiente, ¿no? Si la carga Q se mueve con velocidad V dentro de un campo magnético V mayúscula, la carga experimenta una fuerza F que está dada por esta fórmula. Fuerza es igual a la carga Q por el producto vectorial de la velocidad cruz el campo magnético. Las unidades en este caso del campo magnético son los teslas. Esa T quiere decir Tesla, ¿sí? Usualmente la unidad de campo magnético es un hecho físico que tiene una gran magnitud. Entonces lo normal es trabajar con fracciones pequeñas de Tesla, ¿sí? Como veremos más adelante. Bueno, entonces esta es la forma como se detecta si hay un campo magnético con una carga del movimiento. Vamos a ver qué quiere decir esta fórmula. Bueno, si por ejemplo tenemos una carga moviéndose en esta dirección, una carga positiva, ¿sí? Y luego hay un campo magnético B en esta dirección, o sea, B se mueve perpendicularmente al campo B, entonces B cruz B nos daría B cruz B para acá, nos daría, aplicando la regla de la mano derecha, pues nos daría una fuerza hacia arriba, ¿sí? O sea, la carga que se mueve en el campo se movería, tendería a moverse hacia arriba debido al efecto este. Ahora, si la carga es negativa y la carga se mueve en esta dirección y el campo magnético está igual que en el caso anterior, apuntando hacia la derecha, B cruz B nos daría también una fuerza hacia arriba, pero como tenemos una carga negativa, se invierte la dirección de la fuerza. Entonces, esta es una forma de identificar si las cargas son positivas o son negativas. Si la carga es positiva, la fuerza debe actuar hacia arriba. Si la carga es negativa, la fuerza debe actuar hacia abajo. De hecho, históricamente, cuando Thomson, que fabrica un recipiente al vacío y hace pasar una corriente dentro de este tubo al vacío, para identificar si eran cargas eléctricas, lo que hace es moverse, es que esas cargas, esos rayos raros que aparecían y que entonces no se sabía si eran electrones o qué, los hace pasar dentro de un campo eléctrico y también dentro de un campo magnético. Al hacerlos pasar dentro de un campo magnético, se da cuenta que esos rayos raros se comportan de esta forma, apuntan hacia abajo. Por tanto, él concluye que son cargas negativas, ¿sí? Bueno, entonces,
Esta es una forma, pues, de detectar el signo de la carga. Bueno, B cruz B, pues, ustedes saben que es B por B, producto escalar, por el seno del ángulo, entre B y B mayúscula, ¿sí? Y como es un vector, pues es un vector que apunta, en este caso, en la dirección que indica, de acuerdo a la regla de la mano derecha, el producto de B cruz B, ¿sí? Vean, ¿sí? B cruz B, y si aplicamos la regla de la mano derecha, entonces apunta la fuerza hacia arriba. Entonces, N es un vector que apunta obedeciendo la regla de la mano derecha. Y N tiene este vector N unitario, que es el que define la dirección del vector, tiene la propiedad que hay que subrayar una y otra vez. N es un vector que es perpendicular a la velocidad, y también N es un vector que es proporcional al campo, que es perpendicular al campo magnético, ¿sí? Entonces, si teta es igual a 0, o sea, si la carga se mueve en la dirección paralela a B, pues teta es 0, y entonces la fuerza, pues es 0, porque el seno de 0 es 0. Sea como sea, lo interesante de esto es que la fuerza F, en caso de que exista, siempre va a ser perpendicular al campo y a la velocidad. Entonces, esto tiene consecuencias interesantes, importantes, desde el punto de vista de la transferencia de energía, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué consecuencias tiene. Si la fuerza siempre actúa en forma perpendicular a la velocidad, pues entonces, si la fuerza actúa perpendicularmente a la velocidad, y si la fuerza nunca se alinea en la dirección del movimiento, entonces nunca ejercerá una fuerza directamente sobre la trayectoria. Eso quiere decir que no hará trabajo sobre la carga. Y si no hace trabajo sobre la carga, entonces no hay transferencia de energía, ¿sí? Entonces, la propiedad del campo B sobre una carga en movimiento es que no le transmite energía a la carga, ¿sí? Porque su velocidad no cambia. Por tanto, si no le transmite energía, por ejemplo, la energía, en el caso de una carga con cierta masa y cierta velocidad, sería 1/2 de mv cuadrada. Pero si 1/2 de mv cuadrada es la energía, y si no hay transferencia de energía, pues entonces la velocidad se va a permanecer constante, ¿sí? Entonces, B no cambia. Mientras la carga se mueva dentro de un campo magnético, su velocidad no va a cambiar. Pero lo que sí va a cambiar es la dirección del movimiento, porque sobre el movimiento, de manera perpendicular al movimiento, se ejerce una fuerza que sí modifica la trayectoria. Entonces, una primera conclusión: el campo magnético tiene la propiedad de modificar la trayectoria de una partícula, pero no le transfiere energía. Entonces hay que grabarse esas dos propiedades. Ahora vamos a hablar de la fuerza de Lorentz, ¿sí? Bueno, sí, la fuerza de Lorentz es la fuerza que ejercita sobre una carga Q cuando se mueve dentro de un espacio en que hay campos tanto campos eléctricos como campos magnéticos, ¿sí? Campo magnético, ¿sí? Entonces, la fuerza total por parte del campo eléctrico sería, como ustedes saben, Q por el campo eléctrico. Mientras que la fuerza que proviene del campo magnético será Q, B cruz B. Entonces, como hay de factor común el Q, la fuerza de Lorentz sería Q
que multiplica a E más B cruz B, ¿sí? Bueno, entonces, este es el tipo de fuerza más general que puede sentir una carga moviéndose en un campo que puede tener campo eléctrico más campo magnético. Pero aquí se presenta un hecho muy interesante. La velocidad, recuerden sus cursos de mecánica, la velocidad siempre se define en relación a un sistema de referencia. El desplazamiento X, que es el que define si X cambia con el tiempo, quiere decir que hay una velocidad. El desplazamiento X se define con respecto a un punto fijo. Por ejemplo, en este dibujito, ¿sí? Tenemos el punto fijo este marcado con 0. Aquí hay una partícula moviéndose hacia la derecha y está cambiando. Si la velocidad es constante, X está cambiando con el tiempo. En este caso, X está aumentando con el tiempo. Por lo tanto, la velocidad sería B igual a X entre T. Bueno, este es cuando escogemos este sistema de referencia. Pero si el sistema de referencia se mueve con la misma velocidad, ¿qué ocurre? Por ejemplo, podemos escoger un sistema de referencia que siga al movimiento de la partícula. Entonces, en este caso, puesto que el sistema de referencia va montado en la partícula, la velocidad va a ser 0. Y entonces, si la velocidad es 0, y puesto que la fuerza magnética se define en función de la velocidad, pues matemáticamente desaparece la fuerza producida por el campo magnético, ¿sí? Entonces, esa es una cosa, pues rara, en la medida en que según esto, esta fuerza magnética va a aparecer o desaparecer dependiendo del sistema de referencia que seleccionemos. Pero el sistema de referencia matemático no es más que un artificio, ¿sí? Entonces, un artificio matemático no tiene por qué cambiar la física del fenómeno, ¿sí? Bueno, lo que ocurre es que si nos montamos arriba de la carga y hacemos que la velocidad sea 0 y con ello que desaparezca la fuerza de origen magnético, entonces, de acuerdo a la fuerza de Lorentz, al desaparecer este término, nomás nos quedaría el término de campo eléctrico, ¿sí? Y entonces, la fuerza que determina el movimiento de la partícula en este caso es una fuerza que de ser magnética pasa a ser puramente eléctrica, ¿sí? Ahora, ¿cómo se explica eso físicamente? Bueno, eso se explica, lo explicaremos más adelante cuando tratemos brevemente lo que es la teoría de la relatividad especial de Einstein, que nos dice que si un sistema está en movimiento, cambia su masa y cambia el tiempo, así como el espacio. Entonces, que el espacio, el tiempo y la masa son dependientes de la velocidad. Y entonces, eso explicaría que la fuerza de ser magnética se convierta a fuerza puramente eléctrica. Pero eso lo veremos más tarde con detalle. Bueno. Entonces vamos a ver cómo se mueve una partícula cargada dentro de un campo circular, dentro de un campo uniforme, perdón, ¿sí? Para analizar este movimiento, vamos primero a recordar lo que es el movimiento circular uniforme. Tenemos aquí un movimiento circular uniforme, moviéndose así, ¿sí? La fuerza centrípeta, ¿sí? La que apunta siempre al centro, es igual a mb cuadrada entre r. B no cambia. Como es movimiento circular uniforme, B no cambia. Pero B como vector sí cambia, porque en este caso, este es el vector B. Aquí este es el vector B. Claramente cambió de dirección, aunque no de magnitud. Este es el vector B en otro momento del tiempo, ¿sí? Entonces, el vector movimiento
el vector de velocidad sí está cambiando con el tiempo, pero no cambia su magnitud, ¿sí? Ahora, otra cosa importante que hay que grabarse, que en un movimiento circular uniforme, la tensión, o sea, la fuerza que mantiene circulando a este cuerpo, la tensión siempre es perpendicular a la trayectoria y es constante, pero como vector de tensión, pues sí cambia. Entonces, ojo, para el movimiento circular uniforme, la tensión siempre es perpendicular al movimiento y es constante en magnitud. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando la carga se mueve en un campo constante? La carga acusa en un campo constante de tipo magnético. Bueno, vamos a adoptar la siguiente convención. Si el campo sale del plano, vamos a indicar eso con puntitos, ¿sí? Como si fuera la punta de una flecha. Si el campo entra al plano, entonces vamos a poner, en vez de puntitos, cruces, ¿sí? En este caso, tenemos que en este sector del espacio semicircular, tenemos puntos, quiere decir que el campo magnético está saliendo del plano, es perpendicular al plano del cuaderno. Bueno, a ver, entonces asimilen eso. Estamos en un plano que tiene un campo magnético que está saliendo del plano. Bueno, entonces, entra una partícula Q con una cierta velocidad V. En cuanto entre esa partícula cargada al campo magnético, va a experimentar la fuerza que habíamos definido, que es Q igual a, fuerza igual a Q por V cruz V. Bueno, entonces, en este caso, vamos a ilustrar. El campo magnético está saliendo del plano. Vamos a indicarlo así, está saliendo de este plano. El movimiento de la carga Q, que es positivo, que es positiva la carga, apunta hacia la derecha, porque está moviéndose a la derecha. Entonces, B cruz B, es así, nos va a producir una carga, una fuerza, que apunta hacia abajo, porque B cruz B va en esa dirección. Entonces, la fuerza apunta hacia abajo. Por lo tanto, el movimiento de la partícula que en cuanto entre al campo magnético se va a alterar bajo esta acción de la fuerza que apunta hacia abajo y siempre es perpendicular a la velocidad. Por lo tanto, esa fuerza que siempre actúa perpendicularmente a la trayectoria, como en el caso del movimiento circular uniforme ocurre con la tensión, le va a imprimir a la partícula un movimiento circular uniforme. Circular porque la fuerza siempre es perpendicular al movimiento. Circular porque la fuerza siempre es la misma. ¿Sí? Sí. Y entonces va a tener esta forma la trayectoria de la partícula dentro de un campo magnético. ¿Sí? Entonces, si esto ocurre así, pues vamos a aplicar la mecánica del movimiento a este tipo de fuerza. La fuerza en magnitud es QB por B. Desaparece el B cruz B porque B cruz B es B por el seno de teta. Pero el seno de teta es un ángulo de 90 grados porque entre B mayúscula y B minúscula hay un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, seno de 90 grados es 1. Entonces, la fuerza en magnitud va a ser Q por B minúscula, que es la velocidad, por B mayúscula. Y esto va a ser, de acuerdo a las leyes del movimiento circular uniforme, igual a mb cuadrada entre r. Entonces tenemos de este lado una b y aquí una b cuadrada. Dividimos entre b ambos términos y nos queda q por b igual a m por b entre r. Entonces vamos a tratar de memorizar esta relación. Q por B mayúscula es igual a MB entre R.
Bien. Entonces trabajamos con esta fórmula. Q por B es igual a MB entre R. Vamos a poner un ejemplo en el cual vamos a averiguar cuál es el radio de la partícula que se mueve con movimiento circular uniforme, despejando simplemente a R de esta fórmula general. Entonces, R sería R igual a MB entre Q por B. Bueno, entonces, ejemplo. Calcular el radio R en que se mueve una partícula en un campo constante perpendicular a la velocidad. Si B, o sea, la velocidad es de 10.000 metros sobre segundo. B, el campo, es 0.01 teslas. Y la partícula que se mueve es una partícula alfa. Bueno, entonces hay que tomar en cuenta cuál es la masa de la partícula alfa. Una partícula alfa es un átomo de helio doblemente ionizado. El helio tiene en su núcleo, vamos a poner aquí un dibujito, este es el núcleo de helio. Tiene 2 neutrones y 2 protones. Y de hecho, la masa del protón es igual a la masa del neutrón. Por lo tanto, tiene una masa equivalente a 4 neutrones o a 4 protones. Bueno, entonces, la masa de la partícula alfa es 4 veces la masa de un protón. Entonces sería 4 veces por la masa de un protón, que es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Ahora, en cuanto a la carga está dada por estos 2 protones. Entonces, la carga es 2 veces E y es igual a 2 por 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Sí? Entonces, ya tenemos definido la velocidad, la masa, que sería esto, la velocidad, que dijimos que era 10.000 metros sobre segundo, la carga Q, que sería esto, y el campo magnético, que sería 0.01 teslas. Entonces aquí los expresamos, ¿sí? Bueno, este resultado en centímetros nos da que una masa, una partícula alfa con tal velocidad metiéndose en un campo magnético, nos daría un movimiento circular con un radio igual a 2.1 centímetros, ¿sí? Bueno. Vamos a analizar ahora una posible aplicación de este comportamiento tan especial de una masa moviéndose en un campo magnético, ¿sí? Tenemos aquí este instrumento. Es un instrumento que originalmente fue inventado por los norteamericanos. A este campo magnético confinado en este espacio, pues que recuerda a la forma de una D mayúscula. Los norteamericanos le dicen simplemente una D, ¿sí? O sea, muy sencillo. Bien, entra la partícula en una situación idéntica a la que vimos en la página anterior. Entra la partícula con una velocidad v en este campo que sale del plano y entonces adquiere una trayectoria circular. Circular uniforme. Pero recuerden, su velocidad es constante porque el campo magnético, al actuar, la fuerza del campo magnético, al actuar siempre en forma perpendicular a la trayectoria, no le puede ceder energía, ¿sí? Entonces
sigue con una velocidad constante. Pero el artefacto está compuesto de 2 Ds. En el espacio entre las 2 Ds hay un potencial, ¿sí? Hay un potencial. Y la distancia entre las 2 Ds vale D minúscula. Por lo tanto, si recordamos que B es igual al campo eléctrico por la distancia entre las dos placas, pues el campo eléctrico es igual al potencial eléctrico entre la distancia. Entonces, si bien la partícula en esta parte del movimiento no recibe energía, al pasar el campo eléctrico, al pasar al espacio entre las Ds, experimenta un campo eléctrico y por lo tanto experimenta una fuerza. La fuerza pues es E por Q. Y va a ser igual, de acuerdo a las leyes de Newton, a la masa de la partícula alfa por la aceleración, ¿sí? Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a E por Q, que es la fuerza, entre la masa, ¿sí? Y lo que tenemos ya definida la aceleración y la distancia que va a recorrer es que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. O sea, que a la velocidad inicial se le agrega un término positivo. Por lo tanto, la velocidad final al cuadrado va a ser mayor a la velocidad original al cuadrado, a la velocidad inicial al cuadrado, ¿sí? Entonces, si la energía final es un medio de m alfa por b final al cuadrado, y si la energía inicial es un medio de m alfa por b inicial al cuadrado, pues vemos claramente que el efecto del campo eléctrico ha sido incrementar la energía de la partícula alfa cuando va de este punto a este punto. Entonces entra aquí con una mayor energía, ¿sí? Entonces aquí tenemos unas conclusiones interesantes. El campo eléctrico, la función del campo eléctrico en este arreglo experimental es proporcionar energía a la partícula alfa, ¿sí? Mientras que la función del campo B es imprimirle una trayectoria circular. Entonces, tenemos que la partícula sigue una trayectoria circular uniforme, luego aquí experimenta una aceleración, aquí llega con una velocidad acrecentada y por lo tanto, si su velocidad aumenta, ¿qué va a pasar con su radio? Aquí va a seguir, al meterse aquí, va a seguir también una trayectoria circular, pero con una velocidad inicial diferente. Vamos a ver qué va a pasar entonces con la trayectoria. De acuerdo con lo que vimos anteriormente, el radio es mb entre qb. Si m es constante, q es constante, el campo magnético es constante, pero la b aumenta, entonces el radio va a aumentar en forma proporcional a la velocidad. Por lo tanto, en este caso, como va a entrar aquí con una velocidad acrecentada, el radio de su trayectoria va a crecer. Entonces, vamos a dibujar esto. ¿Ven? Entra con una velocidad mayor, lo cual le imprime una trayectoria circular mayor. Bueno, ahora,
díganme ustedes, ya queda poquito tiempo, después proseguimos, pero díganme ustedes, piénsenlo. Sí, ¿qué haríamos para que de este punto a este punto aumente la velocidad? O sea, reciba una dosis de energía al cruzar de aquí para acá. ¿Qué tendríamos que hacer para eso? ¿Sí? A ver, ¿Cambiar la dirección del campo eléctrico? exactamente, cambiar la dirección del campo eléctrico. Entonces, este es un proceso que, véanse, lo comenzamos con una velocidad de 16,000 metros sobre segundo. Entonces, va a recorrer esta distancia en muy poco tiempo, y entonces, en este corto tiempo, tiene que cambiar el sentido del campo, ¿sí? Entonces, cambia el sentido del campo, se acelera, y al entrar aquí, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la siguiente trayectoria? ¿Cómo sería la siguiente trayectoria una vez que en este punto de regreso recibió energía? Más grande todavía. Más grande todavía. Entonces, ¿qué sería? ¿Sí? Y bueno, y si queremos seguirle dando energía, ¿qué hacemos aquí ahora? ¿Qué tenemos que hacer para que siga recibiendo energía cuando ya está de regreso? Volver a cambiar la dirección del campo eléctrico. Volver a cambiar. Entonces, el potencial eléctrico tiene que estar cambiando periódicamente, sincronizado con el movimiento de la partícula. Aquí otra vez entra, crece su trayectoria. Aquí ya no me da forma, no me da oportunidad de acrecentarla. Pero bueno, entonces vean que es una manera muy ingeniosa. Esto es lo que se llama un acelerador de partículas. Un acelerador muy elemental que en su tiempo sirvió para hacer muchos experimentos. Pero vean cómo estamos manejando, en realidad, desde el punto de vista teórico, conceptos tan sencillos como que la trayectoria de una partícula dentro de un campo magnético circular con velocidad constante, ¿sí? Y que entre dos puntos, si establecemos un campo eléctrico, le proporcionamos energía a la partícula, lo cual hace que la partícula entre con mayor energía aquí y por tanto con otra velocidad que acrecienta su radio, ¿sí? Y sigue con una trayectoria circular. Aquí repetimos el proceso, pero ahora de forma inversa, y en fin, en cada vuelta que dé, ¿sí? Va recibiendo energía y energía y energía, ¿sí? Y por lo tanto va aumentando su velocidad. ¿Hasta qué punto puede aumentar su velocidad? Según esto, le puedo... ¿Salga? ¿Perdón? ¿Hasta que se salga del campo? Bueno, puede ser una solución hasta que se salga del campo, pero físicamente, ¿cuál es la máxima velocidad que va a poder tener esa partícula? ¿La de la luz? La de la luz, exactamente. Esa partícula no puede llegar a tener la velocidad de la luz. Entonces, a medida que estos ciclos se repitan, va a aumentar su velocidad, pero cada vez le va a costar más trabajo aumentar su velocidad porque no puede sobrepasar la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, ese es el límite para este tipo de ciclo, ¿sí? Pero bueno, aparte de que no vamos a llegar a esas velocidades gigantescas, 300,000 metros 300,000 kilómetros por segundo, ¿sí? De todos modos, vean cómo el proceso es muy sencillo, ¿no? Campo magnético, campo eléctrico alternado, y con este arreglo teórico tan sencillo, podemos hacer experimentos muy sencillos como los que se pueden hacer con partículas cargadas a gran velocidad, con gran energía.
Con eso pueden hacer muchos experimentos, como por ejemplo hacer choques entre partículas o bombardear otro tipo de partículas o otro tipo de materiales y ver qué tipo de cosas suceden, ¿sí? Claro, el planteamiento teórico es esquemáticamente muy sencillo. Lo difícil es construirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta sincronía con la que va a cambiar periódicamente el voltaje o el campo eléctrico tiene que ser perfecta con la sincronía del movimiento. Bueno, ya queda poco tiempo. En el siguiente lapso de tiempo vamos a investigar qué pasa con un término interesante. ¿Qué pasa con la velocidad angular? ¿Ustedes qué piensan que pase con su velocidad angular si cada vez está aumentando su velocidad? ¿La velocidad angular se mantiene constante o crece o decrece? ¿Qué piensan ustedes? Que crece. Decrece. Bueno, es una propuesta, ¿sí? ¿Otra propuesta? ¿Su Tal compañero vez se queda igual. queda igual? Bueno, es otra propuesta, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a investigar con detalle en la siguiente parte de esta clase, ¿sí? Ahorita ya quedan unos cuantos minutos, vamos a cortarle y regresamos dentro de 5 minutos.